Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vengo a contaros mi History Time con Montessori, o dicho en castellano, mi historia con Montessori. Cómo llegué a Montessori, cómo conocí el método Montessori. Y es que muchas veces, por privado, en Instagram sobre todo, me preguntáis que cómo llegué yo a Montessori, que cómo lo descubrí, que cómo lo conocí. Y es que la gran mayoría de nosotros hemos sido educados en la educación tradicional, con métodos tradicionales, y no hemos conocido Montessori hasta la edad adulta. Y cuando conocemos una nueva pedagogía, una nueva metodología, a todos nos surge curiosidad que aquella persona que nos está enseñando esa metodología que tanto nos está encantando, que tanto nos está entusiasmando, nos cuente cómo llegó a ella, cómo la conoció. Y en este vídeo os vengo a contar mi History Time con Montessori. Lo primero, decirte que yo estudié Magisterio de Educación Primaria, o lo que cuando yo lo estudié se llamaba y se llama todavía en la actualidad Grado en Educación Primaria. Antes el magisterio, el estudiar para maestro en España, era una carrera universitaria de 3 años. Y justo el año que yo entré a la universidad, eso cambió y la carrera universitaria pasó a ser de 4 años. Así que yo estuve 4 años en la Universidad de La Rioja, en la ciudad de Logroño, estudiando el Magisterio de Educación Primaria o el grado en Educación Primaria. Y me especialicé en atención a la diversidad, porque a mí siempre me había llamado mucho la atención el poder ayudar a aprender, el enseñar a niños que tuvieran dificultades académicas, que por el motivo que fuese les costase más que al resto. O al revés, aquellos niños que por sus altas capacidades aprenden más rápido que el resto y antes que el resto. Mi formación empezó en septiembre del año 2009 y terminé en julio del año 2013. Y os voy a dejar por aquí o por aquí, donde yo vea que mejor se va a ver un poco la ubicación en el mapa de España de dónde está la ciudad de Logroño, para todos aquellos que igual no hayáis oído nunca hablar de Logroño, que lo ubiquéis y que ubiquéis dónde estuve yo ubicada 4 años de mi vida. Ya a punto de acabar la carrera, el verano de 2012, yo decidí empezar a dar clases particulares para ganarme un dinero extra en el verano y los fines de semana durante el invierno en casa de mis padres. Así que una habitación que en casa de mis padres no utilizábamos para nada, la acondicionamos y colocamos un ordenador, un escritorio, para tener yo mis cosas de trabajo, por así decirlo, una estantería con libros de consulta y tal, y una mesa en la que yo le daba clases a los niños, en grupo individual, de 2 en 2, o incluso de 3 en 3 o de 4 en 4. Y ahí es donde comenzó mi andadura como profesora. Y ya en el año 2013 yo termino la carrera y me pongo en serio a trabajar con mis clases extraescolares, con mis clases particulares, como las queráis llamar, en casa de mis padres, y ahí estuve pues hasta diciembre del año 2016. Hasta diciembre del año 2016, o sea, casi 4 años, estuve 4 años dando clases extraescolares sin ningún método. Sinceramente, estaba dando clases extraescolares tal cual a mí me habían enseñado, tal cual a mí me habían educado, formado. Lo que yo había aprendido en la carrera, pues algo aplicaba, pero como en la mayoría de las carreras, una cosa es lo que te cuentan en la carrera universitaria y otra cosa es lo que tú aplicas en el día a día en el mercado laboral. Y cuando yo me lancé al mercado laboral, pues sinceramente fui a la inercia, a enseñar de aquella manera que a mí me habían enseñado. Y en ese camino me fui dando cuenta pues de cosas que me gustaban más, que me gustaban menos, pero yo veía que los niños sí conseguían sus logros académicos, aprobaban, pasaban de curso, sacaban buenas notas, pero yo no les veía felices cuando estábamos en clase y tampoco les veía felices
en general. No les veía motivados, una motivación de quiero ir ahí y aprender y no me tiene que decir mi padre o mi madre o los dos que vaya a ese sitio porque me apetece ir a ese sitio, sino que era una inercia, por así decirlo, ¿no? El voy ahí porque apruebo y ya está. Y yo no me veía 100% plena, 100% satisfecha con mi labor docente. Yo sabía que yo podía dar más de lo que estaba dando, pero no sé, no me terminaba de encontrar satisfecha y plena. Así que desde el verano de 2012 hasta diciembre del 2016, que te digo que estuve en casa de mis padres dando clases particulares o extraescolares normales y corrientes, pues yo empecé a echar currículums también para trabajar en colegios privados o concertados, no me llamaban. Esa insatisfacción o esa poca plenitud laboral que yo sentía por cómo estaba trabajando, la achaqué mucho a puede que mi futuro o lo que yo quiera no sea dar clases extraescolares en mi casa, sino que lo que yo quiero es trabajar como docente en un colegio, normal y corriente, ¿no? Entonces decidí ponerme a estudiar las oposiciones para poder trabajar como docente, como funcionaria pública, como profesora para el gobierno de España, ¿no? Y no sé si lo sabes, pero para poder trabajar como funcionaria pública, como una profesora dentro de la escuela pública española, hay que pasar un examen, hay que estudiar un examen y pasar un examen. En otros países funciona diferente, pero en España funciona así. Entonces yo me puse a estudiar ese examen y mi tristeza, mi insatisfacción se multiplicaron al infinito, porque estaba estudiando un temario hecho a principios del siglo XX o cuando estaría hecho, completamente desactualizado, completamente caduco, que para nada representaba la educación del siglo XXI en el que estábamos sumergidos allá por el año 2014, que yo empezaría a prepararme las oposiciones, o tal vez fue el año 2015, no recuerdo muy bien qué año fue. Y ahí estuve unos 3 o 4 meses estudiándolas porque, sinceramente, aquello no me motivaba, aquello no me apasionaba. Estaba sumergida en un sinsentido. Incluso me llegué a plantear si la docencia era para mí, que yo había estado pensando hasta ese momento que mi pasión era la docencia, que mi pasión era la enseñanza y que iba a resultar que mi pasión no era la docencia, mi pasión no era la enseñanza, igual era otra cosa. Entonces ahí comencé a investigar sobre nuevas metodologías, sobre metodologías alternativas con las que poder enseñar a los niños y que ellos se sintieran más plenos y más motivados y más satisfechos con su labor académica y yo me sintiera más plena, más motivada y más satisfecha con mi labor docente. Entre tanto, ya estaba buscando nuevas metodologías, alternativas metodológicas que yo aplicara en mis clases y yo ya había decidido que me quería dedicar a mis clases, que no quería trabajar en un colegio, que yo lo que quería era dedicarme a lo que me estaba dedicando y que quería ponerme en serio con mis clases. Entonces ahí empecé a buscar metodologías alternativas y en esa búsqueda de metodologías alternativas llegué a una empresa que se llamaba Aloha Mental Arithmetic, que enseñaba las matemáticas con el abaco, y fui a una entrevista de trabajo, me contrataron y como no era una jornada completa, que eran unas horas, pude compatibilizarlo con mis clases y no dejar mis clases, sino que poder compatibilizar las dos cosas. Estuve un curso académico trabajando ahí y sí que es cierto que enseñaba las matemáticas de manera diferente, pero se seguía un libro de texto, no se respetaban los ritmos de enseñanza individuales, estaba todo muy orientado al éxito, muy orientado a hacerlo lo mejor posible, que no digo que eso esté mal, pero el fin no era tanto aprender las matemáticas de una manera diferente, no era tanto entender las matemáticas de una manera diferente, sino que los cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada,
Todos esos se hacían con el ábaco y todo era orientado al tiempo. ¿En cuánto tiempo hacéis esto? A ver cuánto hacéis en tanto tiempo. ¿En cuánto tiempo hacéis una página tal? Y era todo con cronómetro, siempre con cronómetro. Siempre con cronómetro. Y siempre orientado a esa final regional en la que pues competían los de esa zona en la que tú estabas dando clase, y los ganadores de esa zona ya competían a nivel España y se podía llegar a competir a nivel mundial, que para quien quiera orientar una extraescolar hacia la competitividad está bien, y es cierto que los niños aprenden a hacer las cuentas matemáticas con el ábaco, y es una manera diferente y alternativa a lo que están haciendo en clase. Pero lo que empezó siendo algo súper motivante no me terminó de apasionar, entonces yo decidí no seguir con Aloha Mental Arithmetic. Y seguí buscando, y estando en Aloha Mental Arithmetic me acuerdo que es cuando yo di con el método Montessori. Tal vez di con el método Montessori antes, solo que ahora mismo cronológicamente no me acuerdo. Yo empecé a trabajar con Aloha en el curso escolar 2015-2016, y yo ese año 2015 ya empecé a oír de Montessori, y cuando empecé a oír de Montessori comencé a recordar que a mí me habían hablado en una asignatura un día, una hora, sobre el método Montessori, y que creo recordar que me pusieron en la carrera universitaria la película de María Montessori, Una vida por los niños, la cual, si no has visto, te recomiendo encarecidamente que la veas, porque, no sé, me encanta ver cómo nació el método Montessori, en qué contexto, en qué sociedad vivía María Montessori cuando desarrolló este método y cómo fue creciendo el mismo. Y recordé eso, empecé a leer, a ver vídeos no tantos, porque sinceramente en el año 2015 o finales del 14, principios del 15, no había tanto material en internet sobre el método Montessori. Era un método que estaba empezando a conocerse, aunque bien ya sabes que es un método que comenzó a desarrollarse finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero no era tan popular como lo es hoy en el año 2021. Entonces empecé a leer, me encantaba, y yo decía, ostras, si este método fuese verdad, este método estaría en todas las escuelas. Aquí algo falla, o es un método experimental que no se aplica, o no es tan bueno como lo venden, como yo estoy leyendo que es, ¿no? Entonces me puse a investigar más y más, y vi que en una ciudad próxima a mi localidad, a donde yo vivo, daban un seminario de fin de semana del método Montessori. Era todo el sábado, el domingo por la mañana y un poquito del domingo por la tarde, creo recordar. Y era un seminario introductorio al método Montessori, en el que te hablaban un poco del método, tú veías un poco los materiales, y al final te presentaban un máster, una posibilidad de formarte en el método Montessori. He de decirte que yo cuando fui solo pensaba que iba a un seminario introductorio del método Montessori, el cual no fue gratuito, me costó 150 euros, lo recuerdo perfectamente, pero yo pensé, merece la pena pagar 150 euros para ver si este método es realmente lo que yo estoy viendo por internet y es realmente tan maravilloso como a mí me están contando por internet. Así que fui. Pasé el fin de semana. Como siempre digo cuando me preguntáis, se me abrieron las puertas del cielo, o sea, fue como, esto es lo que yo quiero aprender, esto es como yo quiero enseñar. Esto es la educación que yo sentía que existía, que yo sentía que quería, pero que no sabía darle ni nombre ni forma. Y pues ese seminario fue el primer fin de semana de noviembre del año 2015, y yo fui a casa, le conté a mis padres
mis padres alucinaron porque no entendían. O sea, mis padres lo que conocían era la educación tradicional con libros de texto y ya está. No se imaginaban que existía una manera de enseñar a los niños con materiales de madera, siguiendo su propio instinto interior, siguiendo sus propias necesidades de ese momento, que cada niño aprendía cosas diferentes a la vez que los otros estaban aprendiendo otra cosa en clase. Y mis padres me dijeron, eso suena súper raro. Y yo, ya, pero de verdad, yo quiero esto, me quiero formar en esto. Era un máster caro, un máster que yo sola no me hubiera podido permitir pagar, pero que gracias a la ayuda de mis padres pude pagarlo y pude formarme en el método Montessori. Y les estoy infinitamente agradecida por eso. Así que si el seminario introductorio fue el primer fin de semana de noviembre del año 2015, yo para el siguiente fin de semana ya estaba apuntada en ese máster. No pude empezar en ese momento porque ese 1 de noviembre había empezado la fase online, que es donde aprendíamos la filosofía Montessori, los fundamentos teóricos del método. Así que yo me tuve que esperar hasta la fase presencial, que comenzaba el lunes de la última semana de junio del año 2016. Así que pasé 5 semanas en Figueras, en Cataluña, estudiando la primera fase presencial del máster en pedagogía Montessori. La primera fase presencial de 3 que hubo y 3 que hice. Entonces pasé 5 semanas, yo salí encantada y en octubre o noviembre, ahora no recuerdo muy bien, creo que fue noviembre del 2016, comenzó la fase online, la de la teoría, que fue desde noviembre hasta mayo. La hice y 5 semanas del verano de 2018 hice las 2 fases presenciales que me quedaban. Y la última semana de julio del 2018 terminé mi formación como guía Montessori y desde el año 2018 soy oficialmente guía Montessori. Pero fue en enero del 2017 cuando yo decidí dar el paso y cambiar la manera de dar mis clases. Es cierto que a mí todavía, que estaba en mitad de la fase online, que me quedaban 2 fases presenciales, pero tú me podrás entender. Ya estoy conociendo el método Montessori. Yo ya lo conozco un poco. No puedo seguir utilizando el método tradicional y no aplicarlo en mis clases. Entonces ahí fue cuando decidí dar el paso y cambiar mis clases tradicionales con el método Montessori, y desde enero de 2017 que estoy dando mis clases con el método Montessori. Y en mi espacio donde yo daba mis clases, di charlas presenciales hablando del método Montessori a la gente de mi zona, dándolo a conocer, que la gente lo conociese y viese lo maravilloso que es y que hiciesen un clic, un cambio de chip para decidir dar el paso y que sus hijos pudiesen educarse, aprender y desarrollarse académicamente y como personas con el método Montessori. Yo ya tenía esa inquietud de compartir el método Montessori, las di durante un tiempo, pero vivo en una zona pues que es un pueblo y había muy poca afluencia de gente en esas charlas, así que decidí no darlas más. Pero ese deseo de compartir de Montessori yo lo tenía. Yo tenía ese deseo, así que después de darle muchas vueltas, después de pensarlo muchísimo, después de... te podrás imaginar, después de darle 1001 vueltas, decidí abrir este canal de YouTube en mayo del 2019. Y creo que fue en mayo del 2019, lo abrí un 19 de mayo del 2019 este canal. Y no sé si fue en mayo o a principios de junio cuando subí mi primer vídeo hablando sobre el método Montessori, dándome a conocer con un montón de miedos, un montón de dudas, un montón de inseguridades.
Y finalmente, pues vídeo a vídeo, ya estamos ahora en agosto del 2021, ya llevamos más de 2 años de canal, más de 2 años compartiendo el método Montessori, haciendo que el método Montessori llegue a todas las partes del mundo mundial, porque ese es mi deseo, que cada día, cada vez más niños se formen con el método Montessori, aprendan el método Montessori y cada vez más padres decidan utilizar el método Montessori para criar a sus hijos en casa, que cada vez más aulas utilicen el método Montessori para guiar en la enseñanza a los niños. Y llevamos más de 2 años, como te digo, con este canal de YouTube, no fallando ni un solo miércoles. Llevamos algo menos de 1 año con el podcast y desde octubre del año 2020 llevamos con las formaciones online. Tampoco hace 1 año de las formaciones online, pero ya hemos hecho 5 ediciones del curso Primeros Pasos Montessori, que es un curso introductorio a la filosofía Montessori, mucho más barato que aquel seminario al que yo fui presencialmente en una ciudad próxima a mi localidad y con muchísima más información de la que yo recibí en aquel seminario. Y solo puedo decir que aquel noviembre de 2015, hace ya casi 6 años, tomé la mejor decisión que pude tomar en mi vida, que es invertir 150 euros, conocer el método Montessori e introducirme de lleno y de pleno en esta pedagogía, formarme en ella, adaptar mis clases a este maravilloso método y que cada día más niños de mi localidad y localidades próximas puedan tener una actividad extraescolar en la que reforzar lo académico del colegio, en la que ampliar lo académico del colegio al que ellos van y también que aprendan de una manera diferente, una manera en la que se respeta sus ritmos y una manera en la que ellos son el centro de su propio proceso de aprendizaje. Y también un método que me ha abierto las puertas al mundo YouTube, al mundo online, para dar a conocer lo que yo sé del método Montessori, cómo yo lo aplico, cómo yo lo entiendo, cómo yo lo vivo, para que cada día más casas y más aulas lo apliquen en su día a día. Y que solo puedo estar infinitamente agradecida a aquella Ana del noviembre del 2015 que tomó esa decisión y a aquellos padres de esa Ana de noviembre del 2015 que decidieron financiarle ese máster en pedagogía Montessori para que pudiera convertirme en guía Montessori, que es lo que soy a día de hoy. Y esta es mi historia con el método Montessori, este es mi History Time con Montessori. Espero que te haya gustado, tenía muchas ganas de compartirlo y pensé, jolines, llevamos más de 2 años de canal y todavía no has contado al público cómo conociste Montessori de una manera extensa, específica y pues para que sepan cómo fue tu proceso. Si te sientes identificada, si te sientes identificado y te apetece invertir nada, 38,90 euros de tu dinero para conocer este método Montessori, te voy a dejar el link en la caja de descripción para que puedas acceder directamente a mi página web y que puedas adquirir mi curso Primeros Pasos Montessori, ese curso introductorio que te va a hacer ver si realmente el método Montessori es para ti o no es para ti, si te apasiona o no te apasiona y que empieces a conocerlo y aplicarlo desde la primera clase. Espero que te haya gustado este vídeo, espero vuestros comentarios, vuestro feedback y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.